En el año 1305, las vibrantes calles de Londres, generalmente llenas del bullicio de vendedores y el estruendo de los cascos de los caballos, adoptaron una atmósfera ominosa. La anticipación no era por un festival, sino por el inminente clamor de una multitud sedienta de sangre, congregada para presenciar la brutal ejecución de William Wayace. Este caballero escocés había osado desafiar a la corona inglesa y unir a su pueblo contra el dominio extranjero, lo que lo convirtió en un poderoso símbolo de resistencia. Lo que estaba a punto de suceder no era simplemente una muerte, sino un teatro de crueldad meticulosamente orquestado por el rey Eduardo I. Lejos de la versión romantizada que a menudo se muestra en las películas de Hollywood, la realidad fue una aniquilación calculada, diseñada para ser una advertencia aterradora y pública para cualquiera que considerara desafiar la autoridad inglesa. El método elegido para su ejecución, el ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento, representaba el pináculo de la crueldad judicial medieval, con el propósito simbólico de destruir la dignidad y aniquilar la esperanza. Nuestro objetivo es desvelar este mito para comprender la magnitud total de este horrible evento. Para comprender la magnitud de este horror, es crucial adentrarse en el mundo que lo forjó. La Escocia medieval, a finales del siglo XIII y principios del XIV, era una nación atrapada en la encrucijada de la independencia y la subyugación. Las guerras de independencia escocesas habían estallado a raíz de una crisis de sucesión, y el rey Eduardo I vio en esto la oportunidad perfecta para someter a Escocia bajo el control directo inglés. En medio de este torbellino, emergió William Wayace, no como un noble en busca de poder, sino como un pequeño terrateniente impulsado por una profunda pérdida personal y una intensa indignación nacional. Su resonante victoria en el puente de Stirling en 1297 fue más que un triunfo militar. Fue un evento de inmensa importancia simbólica, que demostró que la independencia escocesa no era solo un sueño. Sin embargo, Eduardo, conocido por su naturaleza despiadada y su intolerancia absoluta a cualquier forma de rebeldía, como lo había demostrado con la resistencia galesa y la expulsión de los judíos, entendía que el éxito de Wayace debía ser no solo revertido, sino transformado en una historia con moraleja que disuadiera futuras resistencias. Para 1305, la mayoría de los nobles escoceses ya se habían sometido a Eduardo, viendo la acomodación como preferible a la aniquilación. La resistencia continua de Wayace, por lo tanto, no solo lo convertía en un enemigo de Inglaterra, sino en una vergüenza para la aristocracia escocesa que había claudicado. Su captura se volvió entonces una necesidad política apremiante, no solo militar, ya que su mera existencia libre desafiaba la legitimidad de la sumisión de Escocia. La implacable caza de William Wayace se extendió por años, involucrando una extensa y eficiente red de espías, informantes y colaboradores. El rey Eduardo I no escatimó recursos, ofreciendo una sustancial recompensa por la cabeza de Wayace y ordenando a su administración en Escocia que trabajara sistemáticamente para aislarlo de posibles partidarios. La red se fue cerrando gradualmente, y muchos antiguos aliados se volvieron contra él, impulsados por el miedo, la codicia o simplemente el crudo deseo de sobrevivir en un mundo donde la asociación con Wayace se había vuelto sinónimo de peligro mortal. Finalmente, la traición, tan común en estas historias de principios y poder, llegó. En agosto de 1305, Wayace fue capturado cerca de Glasgow, probablemente a través de la perfidia de Sir John Menteith, un caballero escocés que se había sometido al dominio inglés. Aunque las circunstancias exactas siguen siendo debatidas por los historiadores, el resultado fue innegable. El hombre que se había convertido en el símbolo viviente de la resistencia escocesa estaba ahora firmemente en manos inglesas. Su captura fue celebrada en Londres como una gran victoria, pero para Eduardo I, era solo el comienzo de lo que él pretendía que fuera la humillación máxima y definitiva de Wayace. El viaje desde Escocia a Londres fue en sí mismo una forma de tortura, cuidadosamente diseñada para quebrar el espíritu de Wayace antes de su castigo final. Atado y custodiado, fue desfilado por numerosos pueblos ingleses, donde las multitudes se congregaban para ver al infame rebelde escocés. Esto era una guerra psicológica calculada al milímetro, la transformación de un héroe en un espectáculo público, de un líder inspirador en una mera curiosidad. Para cuando Wayace llegó a Londres, ya había soportado semanas de degradación, pero su terrible calvario estaba lejos de terminar.
Para comprender la magnitud de este horror, es crucial adentrarse en el mundo que lo forjó. La Escocia medieval, a finales del siglo XIII y principios del XIV, era una nación atrapada en la encrucijada de la independencia y la subyugación. Las guerras de independencia escocesas habían estallado a raíz de una crisis de sucesión, y el rey Eduardo vio en esto la oportunidad perfecta para someter a Escocia bajo el control directo inglés. En medio de este torbellino, emergió William Wallace, no como un noble en busca de poder, sino como un pequeño terrateniente impulsado por una profunda pérdida personal y una intensa indignación nacional. Su resonante victoria en el puente de Stirling en 1297 fue más que un triunfo militar. Fue un evento de inmensa importancia simbólica, que demostró que la independencia escocesa no era solo un sueño. Sin embargo, Eduardo, conocido por su naturaleza despiadada y su intolerancia absoluta a cualquier forma de rebeldía, como lo había demostrado con la resistencia galesa y la expulsión de los judíos, entendía que el éxito de Wallace debía ser no solo revertido, sino transformado en una historia con moraleja que disuadiera futuras resistencias. Para 1305, la mayoría de los nobles escoceses ya se habían sometido a Eduardo, viendo la acomodación como preferible a la aniquilación. La resistencia continua de Wallace, por lo tanto, no solo lo convertía en un enemigo de Inglaterra, sino en una vergüenza para la aristocracia escocesa que había claudicado. Su captura se volvió entonces una necesidad política apremiante, no solo militar, ya que su mera existencia libre desafiaba la legitimidad de la sumisión de Escocia. La implacable caza de William Wallace se extendió por años, involucrando una extensa y eficiente red de espías, informantes y colaboradores. El rey Eduardo no escatimó recursos, ofreciendo una sustancial recompensa por la cabeza de Wallace y ordenando a su administración en Escocia que trabajara sistemáticamente para aislarlo de posibles partidarios. La red se fue cerrando gradualmente, y muchos antiguos aliados se volvieron contra él, impulsados por el miedo, la codicia o simplemente el crudo deseo de sobrevivir en un mundo donde la asociación con Wallace se había vuelto sinónimo de peligro mortal. Finalmente, la traición, tan común en estas historias de principios y poder, llegó. En agosto de 1305, Wallace fue capturado cerca de Glasgow, probablemente a través de la perfidia de Sir John Menteith, un caballero escocés que se había sometido al dominio inglés. Aunque las circunstancias exactas siguen siendo debatidas por los historiadores, el resultado fue innegable. El hombre que se había convertido en el símbolo viviente de la resistencia escocesa estaba ahora firmemente en manos inglesas. Su captura fue celebrada en Londres como una gran victoria, pero para Eduardo era solo el comienzo de lo que él pretendía que fuera la humillación máxima y definitiva de Wallace. El viaje desde Escocia a Londres fue en sí mismo una forma de tortura, cuidadosamente diseñada para quebrar el espíritu de Wallace antes de su castigo final. Atado y custodiado, fue desfilado por numerosos pueblos ingleses, donde las multitudes se congregaban para ver al infame rebelde escocés. Esto era una guerra psicológica calculada al milímetro, la transformación de un héroe en un espectáculo público, de un líder inspirador en una mera curiosidad. Para cuando Wallace llegó a Londres, ya había soportado semanas de degradación, pero su terrible calvario estaba lejos de terminar. Con la sentencia de aniquilación dictada, la mañana del 23 de agosto de 1305 amaneció clara y cálida en Londres, un contraste cruel con el sombrío propósito del día. La ciudad se había preparado meticulosamente para este espectáculo macabro. Andamios ominosos se alzaban en Smithfield, el lugar tradicional de ejecuciones públicas, y las calles bullían con multitudes ansiosas. Las autoridades no solo permitieron esta congregación masiva, sino que la alentaron activamente, transformando la ejecución de Wallace en un día festivo público, con vendedores ambulantes ofreciendo comida y bebida. Esto no era simplemente justicia, era un entretenimiento crudo y brutal, una impactante exhibición del poder absoluto de la corona inglesa. Desde las profundidades de la Torre de Londres, Wallace fue despojado y atado a un trineo de mimbre, comenzando su procesión humillante a través de los distritos más concurridos de la ciudad. La ruta había sido planificada para maximizar la ignominia y el espectáculo. Los ásperos adoquines desgarraban su carne mientras era arrastrado implacablemente, dejando una huella de sufrimiento. Las multitudes, una mezcla compleja de curiosos,
Patriotas ingleses y aquellos que simplemente disfrutaban del dolor ajeno, abucheaban y arrojaban inmundicia, incitados por las autoridades que buscaban hacer sus últimos momentos lo más degradantes posible. La procesión avanzaba con exasperante lentitud, diseñada para prolongar el sufrimiento de Wayace y aumentar la tensión psicológica. A pesar de este calvario, los relatos contemporáneos lo describen consciente y asombrosamente sereno, con los ojos fijos en algún punto distante, sin gritar ni suplicar clemencia, un detalle que se convertiría en un pilar de su leyenda. Al llegar a Smithfield, la multitud era aún más grande y ruidosa, con la atmósfera de carnaval acentuada por los vendedores. La intención era clara, que la muerte de Wayace fuera recordada como una celebración de la justicia y el poder ingleses, no como un martirio. El verdugo, un profesional experimentado, comenzó su trabajo con eficiencia. Primero, Wayace fue ahorcado por el cuello, pero la cuerda fue colocada para asegurar la estrangulación sin una muerte instantánea. Justo cuando la conciencia comenzaba a desvanecerse, fue bajado, aún vivo y consciente. Lo que siguió fue la parte más horrificante. Mientras Wayace seguía con vida, el verdugo procedió a desentrañarlo. Con un cuchillo afilado, abrió su abdomen y comenzó a remover sus órganos internos uno por uno, mostrándolos a la multitud antes de arrojarlos a un fuego cercano. Los gritos de la víctima fueron descritos como algo nunca antes escuchado, un sonido que venía de las profundidades del sufrimiento humano. El simbolismo de quemar sus entrañas era deliberado. En la mentalidad medieval, las entrañas eran la sede de la emoción y la compasión, y al quemarlas, se buscaba destruir simbólicamente la humanidad de Wayace. El hedor a carne y órganos quemados llenó el aire, añadiendo otra capa de horror a la escena. A través de todo esto, Wayace permaneció consciente, sus ojos abiertos y alerta, incluso mientras su cuerpo era sistemáticamente destruido. La habilidad del verdugo residía no solo en causar el máximo dolor, sino en mantener a la víctima con vida el mayor tiempo posible. Finalmente, con un solo y misericordioso golpe de hacha, la cabeza de Wayace fue cercenada, poniendo fin a su tormento. Sin embargo, la humillación continuó. La cabeza fue sostenida en alto para que la multitud la viera, antes de ser apartada para una exhibición posterior aún más pública. Su cuerpo fue entonces cortado en 4 partes, cada pieza mostrada a la multitud como si fueran cortes de carne en una carnicería. Pero incluso la muerte no puso fin a la humillación, y la intención de enviar un mensaje de terror persistió y se magnificó. La cabeza de Wayace fue hervida y sumergida en alquitrán para su preservación, y luego, con una macabra exhibición, montada en una pica en el puente de Londres, el lugar más transitado y visible de la ciudad. Allí permanecería expuesta durante años, sirviendo como un sombrío recordatorio y una clara advertencia a cualquiera que osara desafiar la autoridad incuestionable del rey inglés. No contentos con esto, las 4 partes de su cuerpo fueron enviadas a diferentes ciudades escocesas, Newcastle, Berwick, Stirling y Perth, para ser exhibidas públicamente. El propósito era inequívoco. Cada fragmento servía como una brutal forma de comunicación política, un recordatorio físico del poder y el dominio ingleses. Las autoridades entendían que los símbolos podían ser tan poderosos y aterradores como los ejércitos en el campo de batalla, y el cuerpo desmembrado de Wayace se convirtió en un símbolo irrefutable del dominio inglés sobre Escocia. A pesar de la brutalidad sin precedentes de la ejecución de William Wayace y la macabra exhibición de sus restos, las consecuencias de este acto de terror tuvieron un doble filo. Inmediatamente, la estrategia de Eduardo y pareció funcionar a la perfección. El espantoso espectáculo en Tower Hill cumplió su propósito escalofriante. La resistencia abierta a la corona inglesa se desmoronó ante una demostración tan abrumadora de poder monárquico. Muchos que antes habían albergado dudas o simpatías secretas hacia Wayace se apresuraron a someterse a la voluntad del rey, calculando que ninguna causa, por justa que fuera en su conciencia, valía una muerte tan horripilante y pública. La ejecución había transformado exitosamente a un símbolo viviente de desafío en una sombría y palpable advertencia contra cualquier forma de desobediencia, una lección grabada con sangre en la conciencia pública del reino. Sin embargo, a largo plazo, Eduardo ya había cometido un grave error de cálculo. Lejos de aplastar toda disidencia o borrar la memoria de Wayace de la faz de la tierra,
La propia brutalidad y la percibida injusticia de su ejecución en realidad fortalecieron la resistencia escocesa. Su muerte, vista por muchos dentro y fuera de Escocia no como la ejecución de un traidor, sino como un martirio sagrado y ejemplar, se convirtió en un grito de guerra para aquellos que se negaban a aceptar la dominación inglesa. Se dice que figuras clave como Robert de Bruce, quien más tarde se convertiría en rey de Escocia, se vieron profundamente conmovidas por el espectáculo de la ejecución de Wayace, viendo en ella la verdadera cara del régimen inglés. Además, la manera de la muerte de Wayace influyó sutilmente en las tácticas de futura resistencia escocesa. La lección era clara: ser capturado por los ingleses significaba tortura y humillación inimaginables. Este conocimiento llevó a una forma de guerra más desesperada y determinada, donde los luchadores escoceses preferían la muerte en batalla a la rendición, creando una cultura de no cuartel, donde no se esperaba ni se daba misericordia. Las ramificaciones políticas de la ejecución se extendieron también más allá de las fronteras de Escocia. Otros reinos europeos observaron la brutalidad de la ejecución de Wayace con interés y horror, viendo en ella una demostración de métodos ingleses que fácilmente podrían aplicarse a ellos, lo que afectaría la reputación internacional de Inglaterra y complicaría su política exterior en las décadas venideras. La ejecución de William Wayace, a pesar de su brutalidad y las ramificaciones políticas que la siguieron, está notablemente bien documentada, lo que nos permite reconstruir los eventos con un detalle considerable. Extensas fuentes contemporáneas nos proporcionan una imagen vívida, a veces, conflictiva de lo sucedido. Las fuentes inglesas, como la Crónica de la Nercost, ofrecen un relato clínicamente detallado, describiendo la reacción de la multitud y la duración del sufrimiento de Wayace. Sin embargo, estas cuentas están naturalmente sesgadas hacia la perspectiva inglesa, presentando a Wayace como un traidor merecedor de su destino. Por otro lado, las fuentes escocesas, aunque menos numerosas, como la Crónica de Juan de Fordun, pintan un cuadro diferente, retratando a Wayace como un mártir que enfrentó la muerte con una dignidad y un coraje inquebrantables, enfatizando su negativa a suplicar o renunciar a su causa. Estas narrativas, si bien quizás algo romantizadas, son cruciales para entender el profundo impacto de la muerte de Wayace en la conciencia nacional escocesa y cómo una derrota militar se transformó en una victoria moral. Además, los registros legales de su juicio y ejecución ofrecen la perspectiva más objetiva, revelando la cuidadosa planificación y el escrupuloso registro de cada detalle, desde los cargos hasta la disposición de sus restos, lo que sugiere que las autoridades inglesas eran plenamente conscientes de la importancia histórica de lo que estaban haciendo. Finalmente, los relatos de testigos, tanto ingleses como escoceses, añaden capas adicionales de detalle y contraste, describiendo desde el entusiasmo sanguinario de algunos miembros de la multitud hasta la aparente serenidad con la que Wayace encaró su final, destacando la complejidad del evento y sus diferentes significados para distintas audiencias. Más allá de los registros históricos y las perspectivas contrastantes, el legado de la ejecución de William Wayace se extiende a través de los siglos, dejando una huella indeleble. Se convirtió en un mito fundacional del nacionalismo escocés, inspirando a generaciones a resistir la dominación extranjera. Wayace se hizo, paradójicamente, más poderoso en la muerte que en vida. Su trato brutal también dejó una marca en el incipiente derecho internacional y los conceptos de derechos humanos, sirviendo como un crudo ejemplo de crueldad judicial que ayudó a cimentar la noción de que incluso los enemigos del Estado merecen un trato humano básico. El impacto cultural de su muerte es innegable, manifestándose en literatura, arte y música, desde baladas medievales hasta películas modernas, donde su historia es un símbolo perdurable de la lucha contra la opresión. Psicológicamente, su ejecución creó un trauma colectivo en el pueblo escocés, una memoria compartida de sufrimiento que, irónicamente, se transformó en una fuente de fortaleza y unidad nacional. La naturaleza misma de la justicia medieval, ejemplificada por el ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento, fue una declaración sobre la relación entre el gobernante y el súbdito, afirmando el poder absoluto del rey sobre todos. El carácter público de la ejecución la convirtió en un teatro diseñado para reforzar las jerarquías sociales y condicionar psicológicamente a la audiencia, transformando a los espectadores en participantes de un ritual de poder estatal.
La detallada documentación de la ejecución por parte de las autoridades inglesas sugiere que eran plenamente conscientes de que estaban creando un momento histórico, moldeando una narrativa que serviría a los intereses ingleses por generaciones. Además, la dimensión internacional del evento no puede subestimarse. Observada por cortes extranjeras, influyó en la reputación de Inglaterra en toda Europa como una potencia dispuesta a usar medidas extremas. Finalmente, al reflexionar sobre la ejecución de Wayace, nos confrontamos con verdades incómodas. Las multitudes que se reunieron no eran monstruos, sino gente común que había sido condicionada a aceptar e incluso disfrutar la destrucción sistemática de otro ser humano, revelando la capacidad de crueldad que existe en la sociedad civilizada cuando recibe sanción oficial. La normalización de la crueldad extrema es particularmente inquietante, sugiriendo que la civilización es a menudo más frágil de lo que creemos. La transformación de Wayace de rebelde a mártir ilustra la naturaleza impredecible del simbolismo político. La misma magnitud del horror de su ejecución, en lugar de disuadir, se volvió sublime, trascendiendo su propósito inmediato para convertirse en algo más grande. La fascinación duradera con la historia de Wayace habla de nuestra necesidad inherente de héroes que encarnen nuestros más altos ideales, incluso frente al sufrimiento máximo. Su ejecución nos recuerda que las mayores victorias a veces son morales, no militares, que la dignidad puede mantenerse incluso cuando todo lo demás es despojado, y que el espíritu humano puede triunfar incluso en el momento de la destrucción del cuerpo.